Perfecto. Entonces, déjame compartir pantalla. ¿Se ve? Necesito saber si lo están viendo. Sí. Yo Chévere. tengo una duda. ¿Hormonas también va? ¿Hormonas no va? No, la profesora dijo que solamente iba todo metabolismo, anabolismo y catabolismo. Bueno, chévere. Entonces, bueno, metabolismo energético o intermediario. Vamos a hacer una salvación aquí. Ya sabemos qué es el metabolismo, ¿no? A mí me gusta mucho utilizar la etimología. Meta significa completo o todo, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de metabolismo, hablamos de anabolismo y catabolismo. Habíamos dicho que anabolismo era todo lo que construíamos, ¿verdad? Ejemplo, síntesis de proteínas. Ejemplo, el mecanismo de la insulina, gluconeogénesis, glucogenogénesis, ciclo de Krebs. Todo eso es anabolismo. ¿Qué es catabolismo? Todo lo contrario, destruir aquello que hemos construido, ¿ok? Por ejemplo, glucólisis, glucogenólisis, eh, todo lo que implique destrucción, ¿ya? No necesariamente para producir algo, sino simplemente con el fin de degradar moléculas. Por ejemplo, si la insulina es una hormona anabólica, podemos llegar a la conclusión de que el glucagón es una hormona catabólica, ¿ya? Entonces, aquí dice, ¿qué es metabolismo? Comprende todas aquellas reacciones químicas que ocurren en el organismo. Fíjense que aquí está el anabolismo y el catabolismo. Y aquí, pues, su docente habla de un metabolismo energético o intermediario. Asumo yo que se refiere a la parte del metabolismo que se encarga de producir energía. Cuando yo lo vi en bioquímica, eso formaba parte del anabolismo. Pero puedo entender que le digan intermediario también, porque hay también reacciones de degradación, como por ejemplo la glucólisis. La glucólisis, pues, sí sirve para el anabolismo, porque de ahí es que nosotros degradamos la glucosa, pero pues también se le puede decir que es catabólica, porque precisamente la degradamos. Entonces, como tiene un componente anabólico y catabólico, me imagino que por eso lo habrán encapsulado en esta parte, en el metabolismo intermediario. Tiene sentido. Hasta ahí todo claro. Es Sí, que, la- que metabolismo intermediario porque pertenecía, o sea, era algo anfibólico, pues. Sí, exacto, es lo que les estoy explicando. Que, por ejemplo, hay vías como la glucólisis que se encargan de degradar la glucosa, pero al final, ¿qué vamos a hacer con esa glucosa? Vamos a hacer reacciones anabólicas porque vamos a llevarla hacia la célula para producir X cantidad de energía. Entonces, como no sabían bien si clasificar la glucólisis, por ejemplo, en algo anabólico o catabólico, pues se le dice que es intermediario. Esto es lo que ya les había explicado. El anabolismo es la construcción o la síntesis de moléculas a partir de otras moléculas. ¿Ya? Es construcción. Catabolismo es degradación, destrucción. Agarramos moléculas macro y las convertimos en moléculas micro. Por ejemplo, agarramos la glucosa y la convertimos en ¿qué? En ATP. No directamente porque primero la convertimos en piruvato, pero en ese proceso le sacamos bastante ATP. Y el metabolismo energético incluye todas las reacciones implicadas en la producción de energía, sean anabólicas o catabólicas. Las reacciones del metabolismo intermediario son reacciones de oxidorreducción. Eh, ya sabemos lo que es la oxidorreducción. La oxidorreducción no es más que quitar hidrogeniones de una parte para llevarlos a otra. O en su defecto electrones. ¿Ya? Pero normalmente hablando en bioquímica siempre utilizamos el término hidrogenio. Ejemplo, yo tengo una molécula de, no sé, vamos a suponer un ácido graso que tiene muchísimos hidrogeniones. Yo, mediante una oxidasa, puedo quitarle electrones, ¿verdad? A ese ácido graso, lo estoy oxidando. Y brindarle esos electrones o esos hidrogeniones a
una molécula que no los tenga y lo que voy a hacer es estarlas reduciendo. Entonces, si a ustedes les preguntan qué es la oxidorreducción, pues no es más que el proceso en el cual oxidamos a una molécula, es decir, le quitamos hidrogeniones para reducir a otra diferente, es decir, le brindamos esos hidrogeniones. Estas reacciones son catalizadas por enzimas oxidorreductasas, obviamente. Por ejemplo, un ejemplo de enzimas oxidorreductasas, hay muchas, en este momento no se me viene ninguna a la mente, pero puede ser la superóxido dismutasa o incluso algunas enzimas de la citocromo P450 también. Hay varias enzimas oxidorreductasas. No es muy importante que sepan ejemplos ahorita, sino saber qué es lo que hacen. Una pregunta, las enzimas oxidorreductasas son deshidrogenasos. Sí, correcto, son lo mismo. Son lo mismo, Ok. porque lo que hacen es quitar hidrógeno. Y importante es que utilizan como coenzimas el NAD, o sea, la niacinamida, y el FAD, o la flavina, ¿ok? Normalmente NAD y FAD son términos que se utilizan para decir que la coenzima está oxidada. ¿Por qué decimos que está oxidada? Porque no tiene hidrogeniones. ¿Cuándo decimos que está reducida? Cuando se le denomina NADH o FADH. La H al final significa que tiene un hidrogenión y por lo tanto está reducida. ¿Para qué sirve el metabolismo intermediario? Para la producción de energía. ¿Utilizando qué? Combustible. ¿Qué combustible utilizamos? Carbohidratos, lípidos y proteínas. ¿Ok? Por eso es que se dice que la comida es el combustible del cuerpo, porque realmente la energía que nosotros obtenemos no la sacamos de otra parte que no sean los alimentos. ¿Ya? Cuando cuando se dice que nos morimos de hambre, pues no es que nos morimos de hambre precisamente, nos morimos por falta de energía. Es imprescindible para la vida. Entonces, de los carbohidratos, lípidos y proteínas, vamos a obtener glucosa, que es el combustible principal de la célula. Las condiciones pueden ser aeróbicas o anaerobias. No debería ser una razón de falta de energía que no haya oxígeno, por ejemplo. Sí es cierto que el ciclo de Krebs requiere oxígeno en muchas circunstancias, pero también podemos utilizar otras vías alternativas que sirvan como intermediarias del ciclo de Krebs en situaciones donde nos falla el oxígeno para nosotros poder generar energía. Es por eso, por ejemplo, que se acumula a veces el lactato en condiciones anaeróbicas, porque utilizamos el ciclo del ácido láctico o el ciclo de Cori, etc. En condiciones aeróbicas nosotros oxidamos glucosa, lípidos y proteínas. En condiciones anaeróbicas, desgraciadamente, solo somos capaces de oxidar glucosa. Pero está bien, porque usualmente en condiciones anaeróbicas a quien queremos preservar, aunque es muy complicado sin oxígeno, pero bueno, a quien queremos preservar es a las neuronas. Y creo que en una clase anterior yo les comenté que las neuronas únicamente se podían nutrir por glucosa y cuerpos cetónicos, que son tóxicos para el organismo. Y tenemos que la ATP es la principal molécula energética. La principal y de hecho prácticamente la única que van a ver. En condiciones aeróbicas, cada molécula de glucosa nos puede generar 38 moles de ATP y los ácidos grasos nos pueden generar 131 moles de ATP. Entonces, aquí se podrán dar cuenta que en condiciones aeróbicas, o sea, condiciones normales, los ácidos grasos son una fuente de energía mucho, pero mucho más rendidora o mucho más extensa, mucho más vasta que la glucosa o los carbohidratos o las proteínas. El problema con los ácidos grasos es que así como tienen muchísimo más ATP, es mucho más difícil degradarlo. Nuestro organismo se tarda horas en absorber los ácidos grasos. Es un proceso complejo hasta más no poder. En cambio la glucosa pues se absorbe relativamente rápido.
Es por eso que cuando una persona se está desmayando, lo primero que piensan es en darle un caramelo, un chocolate, algo rico en glucosa. Porque pues si le dan un pedazo de grasa o un pedazo de carne, quizá tenga más ATP, pero quién sabe en cuánto tiempo se tardará en degradar esas moléculas. Por no mencionar también el ATP que tenemos que invertir en degradarla. Entonces quédense con que realmente los ácidos grasos aportan mucha más energía porque tienen muchos más hidrogeniones, pero la glucosa la aporta mucho más rápido. En condiciones anaeróbicas solamente generamos 2 moles de ATP por molécula de glucosa y a un mol de ácido láctico o una unidad de ácido láctico que puede variar dependiendo de la condición anaeróbica en la que estemos. El ácido láctico es el mismo ácido láctico que se acumula en el músculo cuando, por ejemplo, vamos al gimnasio y hacemos ejercicio. Ahí se acumula el lactato, ¿ok? Y es la responsable de que muchas veces a nosotros nos dé dolor muscular porque hay una acumulación excesiva de lactato. El lactato provoca acidez o una acidosis, mejor dicho, acidez para el estómago. Provoca una acidosis y eso es tóxico para el organismo. Entonces nos conviene estar en condiciones aerobias. Me molesta que esta diapositiva esté cortada, pero bueno. Fíjense cómo es la composición de la sangre, ¿no? Las hormonas que hay en la sangre. Hay hormonas insulínicas y contrainsulínicas. Esto, pues me acaban de decir que no se lo van a preguntar, pero pues para que les quede claro, las hormonas insulínicas lo que van a hacer es ayudar o favorecer la entrada de glucosa a la célula. ¿Para qué? Para que se dé la glucólisis. La glucólisis nos va a dar piruvato, el piruvato nos va a dar acetil-CoA y el acetil-CoA va a ir al ciclo de Krebs. Las hormonas contrainsulínicas, por lo contrario, lo que van a hacer es que van a sacar la glucosa de la célula. Eso cuando pasa en periodos de ayuno, por ejemplo. Cuando nosotros acabamos de comer, todos nuestros tejidos quieren energía. Y el cuerpo dice, bueno, si hay glucosa, vamos a darle glucosa a los tejidos. Entonces empieza a mandar glucosa al hígado, glucosa al estómago, glucosa al corazón, glucosa a las neuronas, glucosa a todos lados. Cuando estamos en ayuno, se liberan las hormonas contrainsulínicas. ¿Qué es lo que hacen? Le dicen a la glucosa que por favor salga de la célula porque la necesitan en sangre. ¿Para qué la necesitamos en sangre? Para que vayan o a las neuronas o a corazón o cualquier otro tejido noble, ¿ok? Que de verdad las necesite. Esa glucosa, esas hormonas contrainsulínicas, disculpen, van no solamente a quitar la glucosa de la célula y llevarla al torrente sanguíneo, sino que van a favorecer la degradación. ¿Degradación de qué? De proteínas en aminoácidos y de ácidos grasos en acetil-CoA. A ese proceso de degradación de ácidos grasos en acetil-CoA se le denomina beta-oxidación. ¿Por qué se le denomina beta-oxidación? Como habíamos visto en la otra clase, porque cortábamos los enlaces beta de los ácidos grasos. Entonces el ciclo de Krebs también se le conoce como ciclo del ácido cítrico, ciclo del ácido tricarboxílico. Hay otro nombre que realmente no me acuerdo, pero bueno, con esos 3 nombres les sirve, ¿no? Ocurre en la matriz mitocondrial, realmente la matriz mitocondrial externa. Y se inicia con el oxalacetato y termina en oxalacetato, porque es un ciclo, ¿ok? No es una vía, no es la vía de Krebs, no, es el ciclo de Krebs. ¿Qué significa que sea un ciclo? Que nunca termina. Y como nunca termina, nunca se detiene. Si a ustedes les ponen un hipotético caso de qué pasaría si el ciclo de Krebs se detiene, pues inevitablemente va a llegar la muerte, porque no se puede detener, no podemos dejar de producir energía. ¿Cómo funciona? Funciona consumiendo acetil-CoA proveniente de la glucosa, ácidos grasos y aminoácidos. Entonces ya entendimos que los ácidos grasos y las proteínas también pueden generar acetil-CoA, pero de una manera muy distinta a la de la glucólisis. También puede funcionar con intermediarios producidos por degradación de los aminoácidos, como vimos aquí. Hay muchos intermediarios de la degradación de los aminoácidos. Por ejemplo, la lisina, el glutamato, etcétera.
También hay una, el alfa-cetoglutarato, etcétera. Entonces fíjense, aquí está el ciclo de Krebs, esto es una célula, una mitocondria, y aquí ocurre el ciclo de Krebs, y aquí ocurre la cadena respiratoria. Esta es la mitocondria, ¿verdad? Entonces esta es la membrana mitocondrial externa, espacio intermembranoso, aquí ocurre el ciclo de Krebs, y las moléculas pasan de esta membrana mitocondrial externa a la membrana mitocondrial interna, para ir a la cadena respiratoria. Esto es una imagen del ciclo de Krebs. Creo que yo a ustedes ya les di esa clase. De todas maneras, bueno, vamos a buscar otra imagen que se pueda ver mejor del ciclo de Krebs. Déjenme buscar aquí. Es la vía metabólica por excelencia. Vamos. Ustedes ya vieron anabolismo, catabolismo y todo eso. Esta es la primera clase que tengo con usted. Ah, bueno, sí. Yo di clases, creo que fue de anabolismo y catabolismo. Fue de anabolismo. Ajá, de anabolismo. Bueno, sí, porque hablamos del ciclo de Krebs. Déjenme abrir la imagen. Y fíjense, vamos a compartir esta parte. Fíjense. El ciclo de Krebs se ve sumamente complicado. Realmente no lo es, ¿ok? Hay un rap del ciclo de Krebs y todo. ¿Qué pasa en el ciclo de Krebs? De la glucólisis nosotros sacamos el piruvato, ¿ya? El fin de la glucólisis es, aparte de sacarle unos cuantos ATP a la glucosa en el camino, es generar piruvato. El piruvato, por la enzima piruvato deshidrogenasa, va a darnos acetil-CoA. Y este es el punto de partida y el punto de finalización del ciclo de Krebs, el acetil-CoA. El acetil-CoA se va a unir con el oxalacetato y que me va a formar citrato. Si me están formando citrato, ¿cómo se llamará la enzima? Citrato sintasa. Porque sintasa viene de sintetizar. Sintetizar es crear, ¿ok? Entonces la enzima que crea citrato se llama citrato sintasa, que viene del acetil-CoA con el oxalacetato. Aquí hay una deshidratación, es decir, el citrato digamos que tira el agua, y por la hormona, por la enzima aconitasa, forma el cis-aconitato. El cis-aconitato se vuelve a hidratar por la misma enzima aconitasa y forma isocitrato. Y aquí viene lo importante. El isocitrato pasa a alfa-cetoglutarato por una enzima muy especial que es la isocitrato deshidrogenasa. Alguien me dijo en la llamada, una pregunta, ¿la deshidrogenasa es lo mismo que la oxidorreductasa? Sí, sí son lo mismo. ¿Por qué? Porque el fin que tiene es quitar hidrógenos, deshidrogenasa. ¿A quién le quitamos hidrógeno? Al isocitrato. Y le quitamos una molécula de hidrógeno que llevamos al NAD. Convertimos NAD en NADH. Entonces el isocitrato de deshidrogenasa me produjo 3 ATPs. El alfa-cetoglutarato, ¿verdad?, pasa a succinil-CoA por otra enzima deshidrogenasa, que es la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. ¿Por qué se llama así? Bueno, porque va a quitarle hidrógenos al alfa-cetoglutarato. Entonces, si se fijan, es muy fácil memorizarse las enzimas. ¿Quién le quita hidrógenos al isocitrato? La isocitrato deshidrogenasa. ¿Quién le quita hidrógenos al alfa-cetoglutarato? La alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. ¿Cuáles son las coenzimas? NAD. ¿NAD en qué se convierte? En NADH. ¿Y cuánto me van a dar de ATP? 3 cada una. Entonces ya llevo 6. El alfa-cetoglutarato se convierte en succinil-CoA. Y el succinil-CoA se va a convertir en succinato por la succinil-CoA sintetasa. ¿Ok? Esta enzima convierte el GDP en GTP y eso me genera un ATP. Entonces ya llevamos 3, 6 y 7, pero este ATP es de forma directa. Succinil-CoA sintetasa forma succinato. El succinato pasa a fumarato por la succinato deshidrogenasa. La succinato deshidrogenasa también me forma ATP, pero me va a formar 2,
porque el equivalente reductor es un FAD. ¿Ok? La succinato deshidrogenasa me convierte el succinato en fumarato. Ya llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ATP. Luego el fumarato por la fumarasa se hidrata, pasa a malato y viene otra enzima importante, la malato deshidrogenasa, que me convierte el malato en oxalacetato. Dándome cuántos ATP? 3. Entonces llevo aquí 3 ATP, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ATP, ¿verdad? Que por cada vuelta del ciclo de Krebs me va a dar 2 ATP. Ah, pero no entró un acetil-CoA, sino que entraron 2 acetil-CoA, porque eran 2 moléculas de piruvato. Entonces, por cada molécula de glucosa tengo 24 ATP en el ciclo de Krebs. Por cada vuelta son 12. Tengo 2 moléculas de glucosa, dan 2 vueltas, me dan 24. ¿Se entiende? ¿Podrías repetir en cuáles enzimas se hacen los ATP? Sí. En el ciclo de Por favor. Krebs se hace el ATP en estas enzimas. En la isocitrato deshidrogenasa, en la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, en la succinil-CoA sintetasa, en la succinato deshidrogenasa y en la malato deshidrogenasa. Todas las que están en. Todas las que tienen una oxidorreducción, todas las que son deshidrogenasa y la succinato y la succinil-CoA sintetasa. La doctora mencionó que en sí, donde se forma un ATP como tal, es en, o sea, creo que es succinil-CoA o succinato, no sé. Es que el ciclo de Krebs me confunde. Sí, porque como les comenté, en las deshidrogenasas no se forma ATP directo, sino que se forma, o sea, nosotros obtenemos hidrogeniones. Decir que no se forma ATP, pues es incorrecto. Sí se forma ATP, ¿por qué? Porque los hidrogeniones van a ir a la cadena respiratoria. Es por eso que se dice que en la isocitrato deshidrogenasa se forman 3 ATP. En el NADH se forman 3 ATP, porque esos hidrogeniones van a la cadena respiratoria. Ya. Donde se forma ATP de forma directa, si a ustedes les preguntan, ¿dónde se forma ATP de forma directa? En la succinil-CoA sintetasa. Ahí sí. Si le dicen de forma directa, sí. Pero si le dicen de forma indirecta, bueno, en las deshidrogenasas, eso es todo. Lo que pasa es que en succinil-CoA hay una fosforilación a nivel de sustrato. Eso es correcto. Lo O que, sí, sea, lo para que que ustedes, significa que convertimos el GDP en GTP. O sea, fosforilamos directamente al sustrato. Por eso es que dicen que se forma un ATP directo. Porque nosotros obtenemos una molécula de fosfato de forma directa. o sea, una pregunta del examen puede ser, en qué sustrato, no, qué enzima del ciclo de Krebs me genera fosforilación a nivel de sustrato? Bueno, no he visto clases con su profesora, pero pues bueno, sí. Sí, si Así les puso, preguntan a nivel de sustrato, es solo la succinil-CoA sintetasa. así puso una pregunta de la glucólisis, dijo, qué enzimas hacían fosforilación a nivel de sustrato? Ah, bueno, ahí ustedes saben que esas son la forma de generar ATP directo. Ya. Bueno, entonces eso es ciclo de Krebs. ¿Se entendió? Adriana, y Adriana se fue. No, aquí estoy. ¿Entendiste? Sí, creo que sí, creo que sí. ¿Qué no entendiste, Adriana? Habla. Entiendo que isocitrato deshidrogenasa y tenemos 3 ATP. Luego tendríamos un ATP, luego 2 o ¿cuántos ATP? Yo sé que en total son 12, pero no me acuerdo en Claro, cuántos iban. porque mira, tienes que contarlos así. Con isocitrato de deshidrogenasa, por cada deshidrogenasa tenemos 3 ATP, ¿verdad? Tenemos 3 en la isocitrato de deshidrogenasa, 3 en la alfa-cetoglutarato de deshidrogenasa, tenemos 2 en la succinato de deshidrogenasa, porque aquí no es NAD, sino FAD.
¿verdad? Y tenemos Ujú. 3 en la malato deshidrogenasa. Tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Más uno que se produce de forma directa por la succinil-CoA sintetasa. Tenemos 2. ¿Ya? Ok. Entonces, bueno. Por ejemplo, ya en el examen también preguntó enzima, producto y coenzima. Ujú. Bueno, vamos a hacer un ejercicio, fíjense. La reacción del fumarato. ¿Cuál es la enzima? Bueno, la succinato deshidrogenasa. ¿Cuál es la coenzima? El FAD. ¿Cuál es el producto? El fumarato. Fumarato. Ya, Ujú. eso es lo más fácil del mundo. Si les preguntan, no sé, oxalacetato, malato, ¿cuál es la enzima? Bueno, fumarasa. Oxalacetato, ¿cuál es la enzima? Malato deshidrogenasa. Ajá, ¿y cuál es el sustrato? El malato, porque es malato deshidrogenasa. ¿Y el producto? El oxalacetato. Ajá, ¿y qué genera? Bueno, genera 3 ATP. ¿Cuál es la coenzima? NAD, porque si genera 3 ATP es NAD. La profe pone un ejercicio que, bueno, yo ya lo sé resolver, pero las muchachas están un poquito dudosas. Y es que ella pone a contar ATP de tal reacción, o sea, por ejemplo, ella dice, ¿cuántos moles de ATP se generan desde cisaconitato hasta succinato? Indique enzimas, sustratos y productos. Bueno, ahí ustedes agarran, ¿verdad? Del cisaconitato, ¿a dónde? A succinato, por ejemplo, pues. Ah, bueno. Ahí ustedes agarran y dicen, bueno, cisaconitato, aquí está. Hasta el succinato, ¿verdad? Bueno, de cisaconitato a isocitrato no se genera nada. De isocitrato a isocitrato de deshidrogenasa se generan 3 por la isocitrato, perdón, de isocitrato a alfa-cetoglutarato se generan 3 por la isocitrato de deshidrogenasa. Del alfa-cetoglutarato al succinil-CoA se generan 3 por el alfa-cetoglutarato de deshidrogenasa. Ya llevo 3 más 3, 6. De succinil-CoA a succinato se genera 1, fosforilación directa por la succinil-CoA sintetasa. Entonces llevo 3, 6, 7. ¿Cuáles fueron las enzimas? Estas. Deshidrogenasa y sintetasa. Y estos fueron los productos. Tienen que saberse el ciclo de Krebs. Hay un rap del ciclo de Krebs. No tienen excusa para no aprendérselo. Y bueno, ¿se entendió eso? Es muy fácil. Ajá, Sí, Es sencillo. ya. sí, Y aquí agarré una hoja, imprimí el ciclo de Krebs y le puse producto encima y eso para aprendérmelo. Ajá. Sí, eso es una buena idea. y si la profesora pregunta, por ejemplo, porque ella a veces no nos pone un solo ciclo, sino que nos pone varios. Si les pregunta qué, por ejemplo. O sea, la misma pregunta, solamente que no nos pone un solo mol de, por ejemplo, de cisaconitato, no nos pone un solo mol, sino que nos pone 3 moles. Bueno, el cisaconitato no creo que les ponga 3 moles. En tal caso les va a decir, bueno, ¿qué pasa si por 3 moles, si hay 3 moles de glucosa, del cisaconitato al succinato? Bueno, recuerden que por cada mol de glucosa hay 2 acetil-CoA, entonces se multiplica por 2, 3 por 2, 6, ¿verdad? Entonces cada vez que generen un NAD no van a generar 3 ATP, sino que lo van a multiplicar por 6. 6 por 3, 18. Entonces aquí tienen 18, 18 más Yo 18, tengo, yo tengo 36. aquí, yo tengo aquí el ejercicio de la profe, te lo voy a dictar. Si quieres me lo pasas por WhatsApp y yo se los explico luego, porque tenemos que avanzar. Dale, pues. Vamos a seguir compartiendo pantalla, pero de la clase. Chévere. Entonces, bueno. Fíjense, ya se acomodó. Los intermediarios derivados de los aminoácidos, como les había hablado, están la serina, la cisteína, la tronina, la glicina, el triptófano. Todo eso va a ser piruvato o lactato. La tirosina y fenilalanina van a ser fumarato. La isoleucina, metionina y valina van a ser succinil-CoA. Y la histidina, prolina, glutamina y arginina van a ser glutamato.
Si les preguntan, dígame 3 intermediarios de los aminoácidos del ciclo de Krebs, los más fáciles de aprenderse son glutamina, glutamato, ¿verdad? Isoleucina, succinil-CoA y tirosina, fumarato. Eso está fácil. Entonces, el ciclo de Krebs, sus reacciones de oxidorreducción transforman NAD en NADH y FAD en FADH. Eso significa que van a reducir a estas coenzimas. ¿Qué pasa si las reducen? Generan ATP a nivel de la cadena respiratoria. Es anfibólico porque participa en cadenas de degradación de ácidos grasos, de glucosa y aminoácidos, y de anabolismo de ácidos grasos y de aminoácidos. Estas son las síntesis anabólicas del ciclo de Krebs. Fíjense, del alfa-cetoglutarato sale la glutamina, del succinil sale la creatina, la hemoglobina, del malato sale la glucosa, del oxalacetato se puede convertir en asparagina, etcétera. Pero eso no es muy importante. Es regulado a nivel del isocitrato de deshidrogenasa, ¿ok? Se puede inhibir o se puede acelerar. Y es activado alostéricamente a nivel de ID por ADP e inhibido por ATP. Me imagino que de ID se refiere a no sé, inhibición lenta. No, eso significa isocitrato de deshidrogenasa. Ok. Ya. A nivel de isocitrato de deshidrogenasa. No sabía que le decían ID, no había leído esto. Pero bueno, sí, entonces la isocitrato de deshidrogenasa es una enzima, tiene un sitio alostérico, ¿verdad? Y el ADP lo activa y el ATP lo inhibe. Sí saben por qué ocurre eso, ¿no? Porque se unen al sitio alostérico para cambiar la actividad de la enzima. Ok, pero ¿por qué el ATP lo inhibe y por qué el ADP lo activa? Por la demanda, porque si hay mucha producción de ATP, quiere decir que hay suficiente energía y no se necesita que el ciclo no es que se frene, sino que se desacelere. Exacto, exacto. A ese proceso se le denomina retroalimentación. Y hay retroalimentación positiva y negativa, ¿ya? No es tanto demanda, sino retroalimentación. En bioquímica, los productos de una reacción siempre o casi siempre van a determinar la cantidad que se producen, ¿ok? Es como si, por ejemplo, yo produzco mucha energía, esa misma energía, es como si yo, para ponerles un ejemplo más práctico, empiezo no sé qué ejemplo ponerle, pero empiezo a producir mucho ATP. Empiezo a producir mucho ATP, mucho ATP, mucho ATP. Voy a tener un exceso de energía. Para que no ocurra ese exceso de energía, ese ATP que yo producí, cuando me hacía falta energía, se va a unir alostéricamente al isocitrato de deshidrogenasa, la va a desactivar y me va a dejar de producir energía. En cambio, cuando gasto ATP y lo convierto en ADP, 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 ese ADP se va a unir al isocitrato de deshidrogenasa y me va a mandar una señal de que necesito producir energía. Todo eso para mantener el equilibrio o la homeostasis. Otra molécula del ciclo de Krebs. Aquí le pueden tomar capturas si quieren, porque, bueno, no. Aquí faltan enzimas. Faltan enzimas de que producen ATP. Pero fíjense que aquí marca la isocitrato de deshidrogenasa porque es la que se va a regular, es la enzima regulable. También hay otras enzimas regulables, no crean que solo la isocitrato de deshidrogenasa. Por ejemplo, la más importante es la citrato sintasa. Esa enzima es sumamente regulable. Me parece raro que no se los hayan puesto aquí. Y bueno, el alfa-cetoglutarato es lo que no se produce. El ciclo de Krebs y la cadena respiratoria, ¿no? La cadena respiratoria ocurre en la membrana mitocondrial interna, el ciclo de Krebs en la externa. Está constituido por enzimas del tipo oxidorreductasa y tiene como aceptor final el oxígeno, ¿ya? Al oxígeno se van a unir los hidrógenos y va a transportar los átomos de hidrógeno o los electrones
producidos por el ciclo de Krebs hasta el oxígeno, formando agua. Entonces, un subproducto de la cadena respiratoria va a ser el agua, pero es un subproducto. ¿Qué significa que es un subproducto? Pues que es secundario, porque realmente lo importante es el ATP. Fíjense, las enzimas de la membrana interna van a ser los complejos 1, complejos 2, complejos 3, 4 y 5, la ATP sintasa y los transportadores de membrana. De estos, ¿cuál es el más importante? La ATP sintasa. Las enzimas de la matriz mitocondrial van a ser las enzimas del ciclo del ácido cítrico, o sea, el ciclo de Krebs, no se asusten. Las enzimas de la beta-oxidación, o sea, de la lipólisis, etcétera. Y las enzimas de la piruvato de deshidrogenasa, que son 3 enzimas. Ustedes se las tienen que aprender. En este momento no me acuerdo cuáles son, pero busquen piruvato de deshidrogenasa y van a ver 3 enzimas. Se las aprenden. Es un complejo, ¿ya? Por eso es que le dicen el complejo de la piruvato de deshidrogenasa, porque no es una sola enzima, son 3. En la cadena respiratoria se reoxida el NADH y el FADH, ¿ya? Porque ellos, así como se redujeron en el ciclo de Krebs, se van a oxidar en la cadena respiratoria. Le van a dar esos hidrógenos, van a ser como una especie de Robin Hood. Esos hidrógenos que robaron se los van a dar al oxígeno, ¿ok? Y cuando queden sin hidrógeno van a volver al ciclo de Krebs. Entonces ellos son como unos transportadores de hidrógeno. Ellos van, agarran el hidrógeno del ciclo de Krebs, lo llevan a la cadena respiratoria y cuando quedan libres vuelven al ciclo de Krebs para repetir ese proceso. Durante el transporte de electrones en la cadena respiratoria se translocan los hidrógenos a la matriz, al espacio intermembranoso, y la acumulación de estos hidrógenos en el espacio intermembranoso va a producir un gradiente entre la matriz y el espacio intermembranoso. ¿Qué es un gradiente? Un gradiente no es más que la diferencia de producto entre un espacio y otro. Esto es algo muy básico que ustedes me imagino que vieron en biología, ¿verdad? Cuando yo tenía mucha agua, ¿verdad? En un pote. Vamos a suponer que vamos a hacer este ejemplo aquí rapidito. Yo tengo aquí un pote con mucha agua, ¿verdad? Y le pongo un tubo y lo conecto a un tanque que tiene muy poquita agua. ¿Qué va a pasar? Pues el pote que tiene mucha agua, por gradiente de concentración, va a ir de donde hay más a donde hay menos. ¿Ok? Entonces se van a nivelar. ¿Me explico? Sí. Ok. Entonces esa acumulación de hidrógeno en el espacio intermembranoso va a producir un gradiente. Fíjense, ¿no? Aquí están las enzimas citocromo, hierro, etcétera, óxido reductasa. Aquí tenemos NADH, ¿verdad? Ese NADH se va a la FMNH, de ahí se va al hierro, que es un aceptor de hidrógeno. El hierro se va reduciendo. Pasa la coenzima Q, la coenzima Q acepta los hidrógenos, acepta 4 hidrógenos, ¿verdad? Por cada molécula, por cada 2 moléculas acepta 4 hidrógenos. Esos hidrógenos van hacia el hierro nuevamente, hasta el citocromo B, y de ahí se van hacia la membrana mitocondrial interna. ¿Qué pasa con esto? Que esos hidrógenos van a generar un gradiente y ese gradiente va a hacer que se produzca una fuerza de atracción. Esa fuerza de atracción va a hacer que la F0 o la ATP sintasa se mueva como un motor, ¿ya? Se mueva como un motor por la fuerza de arrastre de los electrones de un lado de la membrana hacia el otro. Va a ser como un viento, ¿ya? No sé si les ha pasado, es como cuando un carro va muy duro. Sí, el carro va muy duro, entonces arrastra el viento y ese viento que arrastra los empuja a ustedes hacia adelante. ¿No les ha pasado? O no se lo imaginan, no sé. ¿Sí me explico? Sí, claro. ¿Cómo? Sí, claro, yo sí entiendo.
Entonces, bueno, es como eso, es como si por ese gradiente, ¿verdad? Se generara un gradiente, o sea, se genera una fuerza de tensión. Entonces pasan esos hidrogeniones, existe una fuerza que lo que hace es que al paso de esos hidrogeniones se arrastre también la ATP sintasa y dé vueltas. ¿Y qué pasa con la ATP sintasa? Que por cada vuelta que dé, eh, coloca una molécula de fosfato al ADP. Y el ADP más P, o sea, el ADP más una molécula de fosfato se convierte en ATP. Lo que se traduce en energía. Entonces, si se fijan, esos hidrógenos lo que me van a hacer es mover a la ATP sintasa para que dé vueltas, y por cada vuelta que da me va a generar un ATP. Fíjense que la ATP sintasa tiene un extremo F0, una subunidad F0 y una subunidad F1. Y la F1 es donde va a estar la ATP sintasa como tal. Fíjense, los hidrógenos regresan a la matriz mitocondrial a través de proteínas acopladoras, ¿verdad? Donde penetra el hidrógeno hasta la subunidad constituida por la ATP sintetasa. ¿Cuál es esa subunidad? La F1. Cada par de hidrógenos que regresa a la matriz mitocondrial a través de las proteínas produce un mol de ATP. Esto se conoce como hipótesis de Mitchell. Si cada par de hidrógenos produce un mol de ATP, entonces es normal que el FADH me produzca 2 moles de ATP y el NADH me produzca 3. ¿Ya? Porque el FADH2 solamente tiene 2 pares de hidrógeno, mientras que el NADH tiene 3. Entonces, fíjense, aquí está lo que les estoy diciendo. Un NADH va a producirme 3 ATP y un FADH me va a producir 2. No es que yo sea divino, es que pues, es lo que les había explicado. Aquí están los ATP del ciclo de Krebs. Fíjense, 9 ATP por 3 NADH, 2 ATP por 1 FADH. Eso me da 11 más el ATP de forma directa, me da 12 por cada vuelta del ciclo de Krebs. ¿Ya? Esa es la cuenta que habíamos sacado antes. Fíjense, esta es la ATP sintasa con su subunidad F0 y subunidad F1. Fíjense que este motor va a dar vueltas y vueltas y vueltas. Fíjense, entra el hidrógeno y por cada mol de hidrógeno que entre va a dar una vuelta. Y por cada vuelta que dé le va a dar un fosfato a una molécula de ADP produciendo ATP. Es como una maquinita que nunca para. Entonces, en la membrana interna mitocondrial existen proteínas capaces de transportar esos hidrógenos a la matriz, rompiendo el gradiente pero sin generar ATP. Son conocidas como UCP o uncoupling proteins, siendo el gen de la UCP3 inducido por la hormona T3 o tritiroidionina. Ya, la T3, existe una T3 y una T4. Eso a ustedes no les interesa por ahora. Simplemente tienen que saber que en la membrana interna van a haber proteínas que transportan hidrógenos a la matriz para romper ese gradiente y dejar de producir ATP. Y esos agentes desacoplantes van a favorecer el retorno de los hidrógenos a la matriz, bien sea por la formación de UCP o favoreciendo el paso de potasio. Ya, denme un segundo. ¿Aló? Voy, dale pues. Dale, yo ahorita lo hago. Dale, dale. Disculpen. Seguimos entonces. ¿Qué son agentes desacoplantes? Los agentes desacoplantes normalmente son pues moléculas, ¿verdad? Pueden ser coenzimas que lo que hacen es desacoplar el hidrógeno de las coenzimas hacia la matriz mitocondrial o que queden libres, ¿ok? Lo que hacen es eso, desacoplar hidrógeno, favorecer el regreso de hidrógenos. ¿Cómo? Quitándoselos a las coenzimas. Por eso son desacoplantes, ¿ya? ¿Me recuerdas qué significaba el término ionóforos?
Ionóforo Ionóforo. es... Ya, me escucho doble. Ya, me escucho doble. Ajá. Ajá. Ionóforo es básicamente las moléculas de fosfato, ¿verdad? Que van a arrastrar a los iones. Los hidrógenos son iones, ¿ya? Entonces, esos son los ionóforos, las moléculas que favorecen el paso de los iones como el potasio, el sodio, el calcio, etcétera. Ok. Los transportadores de membrana son ionóforos. Por ejemplo, la popular bomba sodio y potasio es un ionóforo. Como el aceptor final de la cadena respiratoria es el oxígeno, al transformarse en H2O debe ser reemplazado por una nueva molécula, y esto se conoce como respiración. Por eso se llama respiración celular o cadena respiratoria. En ausencia de oxígeno, todas las enzimas de la cadena respiratoria quedan reducidas y no están en capacidad de reoxidar el NADH y el FADH. Por eso es que es muy importante que sepan que en ausencia de oxígeno o en anaerobiosis, vamos a producir mucho menos ATP. Esto ya lo vimos. Fíjense que en anaerobiosis se bloquea la ATP sintasa porque no hay aceptores de hidrógeno. Y bueno, los agentes desacoplantes aumentan el consumo de oxígeno en la cadena respiratoria y la actividad del ciclo de Krebs. Porque si se forma menos ATP, la relación ATP-ADP favorece al ADP. Y el ADP va a modular a la isocitrato deshidrogenasa. ¿Qué me quiere decir esto? Que cuando hay agentes desacoplantes, no hay aceptores de hidrógeno. Si no hay aceptores de hidrógeno, ¿verdad? El oxígeno, que es un aceptor de hidrógeno, se va a agotar. Cuando se agota el oxígeno, se forma menos ATP. Si se forma menos ATP, igualito se va a gastar, ¿verdad? Y el ATP que se gasta se convierte en ADP. Aumenta el ADP. Y como me aumenta el ADP, ese ADP va a ir a la isocitrato deshidrogenasa y le va a decir, hey, necesitamos producir energía. Y me va a acelerar el ciclo de Krebs. ¿Cuánto ATP se produce en hipoxia en el ciclo de Krebs? Eso lo pregunto a ella. ¿Cuántos ATP se producen cómo? En la hipoxia en el ciclo de Krebs. Vale, esa es una pregunta difícil de responderte. Pero bueno, vamos a razonarla. Si nosotros nos ponemos a ver bien, en el ciclo de Krebs normalmente producimos 2 ATP, ¿verdad? Por cada vuelta. Y por cada molécula de glucosa se producen ¿cuántos? ¿38? No, en el ciclo de Krebs. No, No son por 12. por cada molécula de glucosa. ¿Segura? Ya, ¿cuál es la pregunta? Me enredé. ¿Cuántos ATP producimos nosotros por cada molécula de glucosa en el ciclo de Krebs? 12. Ok. ¿Estás segura? No, no estoy segura porque por cada molécula de glucosa o sea, no sé cuánto es, pues. A ver. Por cada acetil-CoA se forman 12, ¿verdad? Por cada acetil-CoA. Pero Ajá. recordemos que el acetil-CoA viene del piruvato y el piruvato viene de la glucosa. Pero la glucosa no nos va a dar un solo piruvato, sino que nos va a dar dos. Si tenemos dos piruvatos, tenemos dos acetil-CoA. Y si tenemos dos acetil-CoA, ¿cuántos vamos a generar en el ciclo de Krebs? 24. 24, correcto. Por cada molécula de glucosa son 24. Y por cada acetil-CoA, ¿cuántos son? 12. 12. ¿En anaerobiosis se puede producir ATP en el ciclo de Krebs? No, realmente no. Nosotros ahí nos conformamos con la glucólisis, que nos produce 2 ATP por cada molécula de glucosa, y por la
reducción del piruvato por la fosforilación oxidativa del piruvato. Ya. Sí, la profesora dijo que cuando hay hipoxia, o sea, obviamente no hay oxígeno, en el ciclo de Krebs, sí, obviamente él se da. Lo que pasa es que como no hay cadena respiratoria, los equivalentes reductores no pueden generar ATP y se generaría entonces un solo ATP de la cadena del ciclo, que es el de a nivel de sustrato, porque eso es Ujú. correlación directa, como la de que dijiste tú ahorita. Exacto. Entonces, sería, serían 2 moles de ATP por por anaerobiosis porque son porque son 2 moléculas de glucosa, porque son, perdón, 2 moléculas de acetil-CoA. Sí, pero recuerda que también estamos contando los de la glucólisis. Entonces, si te Sí, preguntan pero cuántos ATP se hacen en la anaerobiosis, tienes que recordar los dos de la glucólisis, los dos netos de la glucólisis, los dos del ciclo de Krebs y los dos de la piruvato deshidrogenasa. claro, claro, ella puede preguntar completo, pero ella realmente no es tan mala para hacer eso. Ella solamente pregunta cuántos hay en simplemente el solo ciclo, pues. Ah, Y si bueno. es del solo Sí, ciclo, es son uno dos. solo. Es uno solo por cada acetil-CoA y dos por Ajá. cada molécula de glucosa. Eso es cierto. Claro, si se ponen a contar todo, imagínate, hay que contar glucólisis, el complejo de piruvato, después, ajá, hay que contar eso y después el sumarle el que se genera en el ciclo. Pero eso es mucho, no, ella solamente quiere cuántos moles de ATP se generan en anaerobiosis por tantos moles de glucosa. Entonces hay que contar, dependiendo de los moles que ella da de glucosa, hay que sumar. Se sabe que si no hay, si hay anaerobiosis, no hay cadena respiratoria, entonces no se pueden sumar los equivalentes reductores. Solamente Ujú, es la correlación a nivel de sustrato. ujú, exacto. Eso es lo que, bueno, eso es lo que yo entiendo, pues. Sí, eso es correcto. Ajá, aquí hablamos de la fosforilación oxidativa y de la fosforilación a nivel de sustrato. Eso ya nosotros lo hablamos, ¿verdad? Fosforilación oxidativa, lo que se produce por los hidrogeniones en la ATP sintasa. A nivel de sustrato, es la formación de ATP por enzimas que no son la ATP sintasa. Por ejemplo, la succinil-CoA. Los agentes bloqueantes de la cadena respiratoria disminuyen el consumo de oxígeno al interferir el transporte de electrones por las enzimas de la cadena respiratoria. Por ejemplo, el cianuro. El cianuro es mortal precisamente por eso. Este, las enzimas que integran la cadena respiratoria están ordenadas de acuerdo al potencial redox de los factores que la integran. Es decir, la mayor probabilidad de ceder electrones o la mayor capacidad de ceder electrones. El NADH cede más electrones y el FADH cede menos. Y el agua es el producto final de la cadena respiratoria porque no hay otro compuesto con un potencial redox mayor de 0,82 voltios. Fíjense, esta es lo mismo, el esquema, glucólisis, beta-oxidación, tal, todo me da acetil-CoA. El acetil-CoA va al ciclo de Krebs. De ahí va la cadena, los equivalentes reductores van a la cadena respiratoria. Eso me estimula la ATP sintasa y me da energía. Esto es lo mismo. Y los compuestos de alta energía, que son los ácidos grasos. ¿Ya? Este es un ejemplo que les pusieron. Fíjense, el ATP más el agua equivale a estas calorías, ¿ya? Por cada molécula de ácido graso. Por cada molécula de ácido graso no, por cada cadena larga de ácido graso. Esto es una unidad que se llama energía útil de Gibbs. La verdad nunca la he escuchado, nunca la he usado, pero equivale a 7300 calorías. Realmente no es muy difícil que nosotros lleguemos a 7300 calorías. Que tomen en cuenta que el ser humano, una dieta normal son 2500, 3000 calorías como mucho. El ATP no se acumula, ya habíamos hablado de eso, lo que se acumula es el glucógeno. Igual que la glucosa tampoco se acumula el glucógeno. La creatina recibe un fosfato y se transforma en creatina fosfato, que es un reservorio energético. Es la típica creatina que venden en los supermercados como suplemento.
Y se excreta por el riñón, en la orina. Creatina más ATP es creatina fosfato, lo cual me quita ADP y me genera ATP. Y cuando incrementa la demanda de energía se produce más creatina. Y al producirse más creatina se degrada y se excreta en la orina. Se produce creatina fosfato, perdón. Se degrada en creatina sola y se excreta en la orina. La creatinina es un producto de desecho. Entonces lo mismo, la creatina, ¿verdad? Y importante para músculo y cerebro. Y bueno, aquí vemos un esquema de la beta-oxidación, de la glucogenólisis, cómo eso me va a formar piruvato o acetil-CoA, dependiendo. Y ya, eso es básicamente todo. ¿Se entendió? Sí, un tema que es bastante, bueno,